Sebastián Francisco de Miranda, conocido en nuestra historia como prócer de la independencia, pero además de ese rol tan trascendental, ¿quién fue Francisco de Miranda? Francisco de Miranda fue un caraqueño nacido en 1750 que decidió salir de Venezuela en 1771 hacia España buscando nuevos horizontes y donde terminar su desarrollo educativo. Miranda, desde que comenzó su viaje, tenía en mente ya todo lo que él podía llegar a ser. Miranda fue lo que yo considero el primer geopolítico que tuvo Venezuela y uno de los primeros del mundo. Él veía la geopolítica como un todo y algo muy importante. O sea, él era prácticamente el canciller de Venezuela sin ser canciller, sin estar aquí en Venezuela. Él hizo negociaciones con muchos políticos, tanto en Inglaterra como en Francia, como en Estados Unidos, para lograr la independencia, no solamente de Venezuela, sino de todos los países latinoamericanos. Francisco de Miranda fue un venezolano universal que tuvo mucha claridad sobre el papel que le correspondía jugar en el tiempo histórico en el cual le correspondió destacarse. Francisco de Miranda fue y sigue siendo un ícono de lo que es ser un venezolano con un sentido muy claro de lo que es la unidad de pueblos, lo que es el sentido de independencia, pero sobre todo el sentido de igualdad social. Ahí está la clave de lo que tiene que ser el pensamiento del general almirante en jefe, que es la connotación que en el marco del ejército se le dio aquí en Venezuela, almirante en jefe Francisco de Miranda. Un venezolano comprometido con todos los intereses de las mayorías, de las clases sociales, de los sectores populares. Y eso es una de sus grandes obras, que Francisco Miranda tiene que ser tomado en referencia, porque al igual que lo hizo el general José Félix Rivas, estuvieron con una visión muy clara, muy estratégica, que para lograr alcanzar y la materialización del proyecto de independencia se tenía primero que garantizar la igualdad social. Como venezolano universal, Miranda mostró unos valores como ser humano luchador y amante de esta patria Venezuela y de la patria grande Latinoamérica. ¿Cuáles son esos enaltecedores valores de Francisco de Miranda? Son muchos. Primordialmente, el valor de la determinación. Es un hombre con una gran determinación de un cambio de vida. Se propuso a grandes metas, las cuales logró a través del tiempo. Sus valores pudiera decirte que son diversos. La dignidad es uno de sus principales valores, que tiene que ser asumido como un ejemplo para las generaciones que estamos y las generaciones que están formándose y las que están por venir. ¿Por qué la dignidad? Porque Miranda supo conjugar lo que era la irreverencia, porque había un sentido de pertinencia con su territorio, con su nación. Y eso es algo que de verdad llama en estos momentos a la reflexión, porque había un sentido y un sentimiento de nación, una identidad, cuando Miranda no admitía que este territorio estuviese siendo dirigido por extranjeros. La irreverencia, la dignidad, la rebeldía, la disciplina, que son otro de los valores, su posición, su disciplina, pero también su organización. Miranda fue un estratega militar, pero también fue un político, y como político supo combinar todo el proceso de humildad por ser un líder, por ser un hombre universal, un pensante, un estratega, un político, un humanizador, que es otro de los perfiles que tiene Miranda, que vale la pena que un joven o un trabajador de una universidad como esta Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
pueda tomar en cuenta. La lealtad. Miranda fue un hombre muy leal y fue leal a su proyecto y a su nación. En nuestra educación actual, ¿qué papel juega el ideal, el pensamiento y sobre todo la obra del generalísimo Francisco de Miranda? El amor al conocimiento, o sea, enamorarnos, aprender. Cada día tenemos que aprender algo. No solamente tener una cuota de conocimiento y de ahí quedarnos, sino siempre seguir avanzando. Francisco de Miranda es uno de los pilares teóricos del diseño curricular bolivariano. El sistema educativo bolivariano tiene, desde el punto de vista ya funcionando, desde el punto de vista legal, desde el año 2007 estaba Adán Chávez como ministro de Educación. Que no hay que dejar de mencionar que el que visibiliza a Francisco de Miranda y lo pone en la palestra, no solo Francisco de Miranda, es Hugo Chávez Frías. Eso es una gran realidad. Entonces, siendo teórico del sistema educativo bolivariano, es excluido, ¿verdad?, como epistemológico o como episteme dentro de las estructuras tradicionales universitarias. Eso no es casual, ¿ve? Eso tiene su connotación. De la misma forma como no fue casual todo su proceso de enajenación visto por la burguesía o la alta burguesía a minimizar las prerrogativas que él ubicaba como la patria grande, ese proceso emancipatorio. Recordamos, como dijeron nuestros compañeros anteriores, que Miranda viene a participar en 3 revoluciones. ¿Ves? Es el único latinoamericano universal pues, que participa en ella. Sin embargo, yo creo que el compromiso universitario, más allá de la teoría que trabajamos nosotros dentro de nuestras aulas, nuestras casas de estudio, que generalmente vinculan los procesos teóricos bajo la epistémica eurocéntrica, ¿verdad?, y poco tomamos en cuenta las consideraciones latinoamericanas, mucho menos aún deberíamos nosotros menospreciar o olvidar, ¿verdad?, todos los aspectos no solo teóricos y prácticos que nos legó Francisco de Miranda. Nuestra máxima casa de estudios universitarios en el estado Falcón, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, orgullosamente debe su nombre a este insigne venezolano universal. ¿Qué compromiso tenemos los unefmistas con este gran honor? Repensar la universidad. Esta es una universidad que nació en una década, en la década de los 70, y que como tal nació para un tiempo histórico. Los seres humanos se parecen más a sus tiempos que a sus padres, reza un proverbio árabe. Por tanto, cuando surge la universidad en la década de los 70, surgió para reproducir una lógica. Lamentablemente la universidad nació vieja, porque nació con unos vicios de otras universidades que deslingaron completamente, separaron la importancia de empezar a inculcar la formación en estos tipos de valores. Lo correcto sería que se crearan espacios obligatorios como eje vertebral de la formación de todos los profesionales indistintamente de la disciplina en la cual se estén formando, llámese en el área de la educación, de la ingeniería, llámese en el área del turismo, entre otras. Todas las personas que comiencen desde el primer momento, su columna vertebral tendría que ser una formación sobre los paradigmas y sobre los valores intrínsecos y explícitos en figuras de mucha trascendencia en el mundo, como lo fue el general Francisco de Miranda. Debemos sentirnos orgullosos primeramente de que la universidad, la primera universidad falconiana, posterior a la creación del tecnológico Alonso Gamero, llevase ese nombre. Con mucho orgullo de tenerlo, pero a la vez un gran peso, y lo visualizo desde el punto de vista de que Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, como se le llama, tiene su nombre, un hombre primariamente emancipador. Es una visión emancipadora que se pierde de vista. O sea, intentar tener el sentido libertario, societal, desde el Mississippi hasta la Patagonia, lo que llama la patria grande, es un compromiso grande para cualquier universidad, mucho más para esta, que lleva su nombre. Hay que recordar también a Secundino Urbina, gran estudioso de Francisco de Miranda, hombre nuestro de esta universidad, al cual él decía que la universidad coreana, la universidad falconiana, tenía que comprometerse con su investigación, con su docencia, pero bajo el punto de vista de la pertinencia de su localidad. De manera que el compromiso que tiene la universidad es sumamente abismal.
Hoy, al cumplirse 267 años del nacimiento de nuestro Francisco de Miranda, ¿qué nos toca hacer a quienes somos hoy Miranda? Concienciar en la fundamentación y la importancia que ha sido Francisco de Miranda para la universidad como epónimo, obviamente. Pero más allá de todo eso, visibilizar un poco más hacia el estudio de él, ¿verdad? Crear cátedras libres que pudieran ser no solo de Francisco de Miranda, de otros, pero en este caso, pues, que la tarea es ardua de nosotros visibilizar desde cualquier espacio, desde un periódico, desde una unidad curricular, desde una electiva, sobre todo de la cuestión de la epistemología, que tiene que ver con Francisco de Miranda, y de cualquier alegoría que de alguna manera pudiéramos visibilizar la participación emancipadora del pueblo. Mirando busqué a Miranda y mirando lo encontré, diseñando una preciosa bandera, amarillo, azul y rojo, y el brillo de sus ojos iluminando otra vez. Mirando busqué a Miranda y mirando lo encontré, diseñando una preciosa bandera, amarillo, azul y rojo, y el brillo de sus ojos iluminando otra vez. Miranda no muere nunca, él vive en la gran Colombia, y del pueblo es corazón, levantando las banderas para nuestra integración. Miranda no muere nunca, él vive en la gran Colombia, y del pueblo es corazón, levantando las banderas para nuestra integración, levantando las banderas.